Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un programa muy intenso y especial porque vamos a hablar de uno de los temas más antiguos e importantes de la historia conocida. No es más que el mítico tema de la Atlántida. Pero vais a ver que más allá de hablar de las cosas que ya conocéis, vamos a intentar relacionar este tema con muchos otros que conectan con diferentes culturas del mundo, quizás creando una cultura madre, una pieza perdida del gran puzzle que forma nuestra humanidad. Por ello, tengo aquí a dos expertos en la materia que han podido diseñar el libro Ecos de la Atlántida, que luego indagaremos un poco más, aquí lo estáis viendo en pantalla, donde reúnen la síntesis comparativa de muchas culturas sobre esto que estamos mencionando. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Luis Espejo, que como ya lo conocéis, de hace un par de semanas aquí en el canal nos presentó una interesante teoría sobre Da Vinci, también de sus libros que ha escrito al respecto. Y bueno, él es licenciado en Historia y Geografía, lo tenemos aquí. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, buenos días. ¿Estás preparado para poder hablarnos de este interesante tema de la Atlántida y la convergencia entre diferentes culturas? Espero que sí, espero no meter demasiado la pata. Bueno, para eso tenemos también a nuestro amigo Diego Méndez, que también ha escrito el libro. Habéis hecho un buen trabajo. Y para el que no lo conozca, Diego Méndez es, profesor, ingeniero en fabricación mecánica y también alguien que ha viajado por el mundo buscando todas estas historias y mitología comparada. ¿Qué tal estás, Diego? Muy bien, aquí preparado. En primer lugar, ¿cómo surgió la idea de sintetizar todo lo que existe sobre la Atlántida y compararlo con otras culturas en un libro? Porque esto es muy complejo. He estado leyendo este libro y muchos similares y habéis hecho, yo creo, el mejor trabajo posible que existe a la hora de comparar y transmitirlo de forma clara para que se entienda. ¿Cómo surgió esta idea? Pues mira, Iván, en realidad todo esto surge de manera paralela, ¿no? Porque se podría decir que yo, antes de conocer a José Luis Espejo, ya llevaba 15 años más o menos investigando sobre estos temas. De hecho, después de haber leído Los hijos del Edén, de José Luis Espejo, me di cuenta de que había otra persona que también seguía este tipo de investigación paralela. Yo lo único que hice es contactar con él para darle, o sea, regalarle de alguna manera toda mi información, pues para que él pudiera escribir, ¿no? Y de hecho, pues bueno, mi trabajo previo venía al caso, pues para explicar de alguna manera, explicarme a mí mismo por qué de tantas anomalías en cuanto a conexiones interculturales, ¿no? Por ejemplo, no sé, empecé a preguntarme sobre el culto al cráneo, ¿no? ¿Por qué tantas culturas se centran en sus creencias sobre el culto al cráneo o espolvorean con ocre los enterramientos? Todo empezó ahí y de ahí, pues bueno, tirando del hilo, pues me di cuenta de que habían muchísimos más temas que eran comunes, ¿no? Culturales. Por ejemplo, el hombre pájaro o el bolso ancestral, ¿no? Que también aparece como en diferentes culturas. Teníamos el árbol sagrado, las diosas madre, las serpientes, Tao. Puedo enumerar muchísimos, o por ejemplo en el diluvio, ¿no? Como pueden haber tantos relatos míticos hablando de un diluvio, ¿no? De unas inundaciones que arrasaron con la humanidad y que empezó una nueva era, ¿no? En los hombres pez, por ejemplo, también, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, fui, pues eso, recopilando información y de alguna forma, pues bueno, acabé por estudiar muy a fondo el tema Nazca, ¿no? El tema Nazca, porque me di cuenta que los Nazca, en la que, aparte de las líneas que conocemos y las figuras de los geoglifos, ¿no? que se pueden ver desde el aire, comprendí que su cultura amasaba diferente simbología,
¿vale? Simbología que era común a otras culturas, como por ejemplo teníamos pues el penacho de plumas, ¿no? Varios seres divinos pues aparecen con estos penachos, ¿no? Que son como unos tocados, ¿no? Luego, por otro lado, pues teníamos el tridente que está cerca, San Paracas, ¿no? Por ejemplo, los laberintos, aparece un laberinto en las líneas de Nazca también. Los cráneos alargados, ¿no? De esta zona también, que también es otro de los temas que converge. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, me di cuenta de que repasando todas las líneas, estas líneas rectas que son kilométricas en las líneas de Nazca, gracias al Google Earth, ¿vale? Me di cuenta de que todas esas líneas convergían en puntos muy concretos y vistos desde el aire, me di cuenta de que, bueno, que parecían como estrellas, como soles, ¿no? Y entonces los señalé y me di cuenta de que había una correlación y esta correlación era con el cinturón de Orión, ¿no? Y dije, ostras, pues esto es muy fuerte. Pero lejos de esta gran coincidencia, porque ya conocemos la teoría de Bauval también sobre la correlación de Orión en la meseta de Gizeh, pues me di cuenta de que bueno, de que habían diferentes... O sea, luego también leí sobre Jim Allison, ¿vale? Jim Allison, que hablaba del Ecuador antiguo. Pues resulta que este Ecuador antiguo, que pasa por las Isla de Pascua, pasa también por Nazca, pasa por Ollantaytambo, que es en Perú, de esas construcciones que son monumentales, ¿no? Que son construcciones que los bloques encajan a la perfección, y de ahí también, pues bueno, una teoría que tenemos del mortero antiguo, bueno, que no es nuestra, sino que es asimilada de Davidovich, por ejemplo. Y luego, pues bueno, esta línea, este Ecuador antiguo, que le llamamos así, también pasa por otros puntos, ¿vale? Otros puntos como es la meseta de Gizeh y por la misma Esfinge, ¿vale? Sí. Angkor Wat y otros. Pero es que resulta que este Ecuador antiguo, perdona, que esto ya para mí es el colofón, mide 40.000 kilómetros. ¿Qué significa 40.000 kilómetros? Es la distancia que mide nuestro Ecuador actual. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que esta línea es un ecuador. Este Ecuador antiguo le llamamos Ecuador porque son 40.000 kilómetros. Estos 40.000 kilómetros significan que está separando los dos hemisferios de la Tierra en dos partes iguales, ¿vale? Entonces estamos hablando de un ecuador. Pues resulta que este mismo ecuador además pasa exactamente por lo que sería el cinturón de Orión de las líneas de Nazca, estas que he comentado antes. Sí. Y esto para mí era algo, pues, como que era o sea, demasiado singular como para pasarlo por alto, ¿no? Y de ahí, pues, empezó mi trabajo sobre conexión intercultural, ¿no? Y entonces, pues bueno, José Luis Espejo me dio la oportunidad de escribir, que es un artículo que tengo colgado en Academia, que lo recomiendo por si a alguien le interesa también estos temas, que se llama Conexión intercultural en Nazca, ¿vale? Y entonces, pues aquí pues hablo de todos estos temas y también sobre el tema de la mitología comparada. También está resuelto de alguna forma en este pequeño artículo de unas 20 páginas así. Muy bien. Entonces, lo que nos estás comentando es que una pieza te llevó a otra y a otra, Nazca, Davidovich con los geopolímeros de roca líquida, y viste un gran conjunto que quizás tenía que cristalizar en un libro para poder ser contado, porque existió otra humanidad, quizás otro tipo de culturas que nacieron de una misma y se desdibujan sus símbolos. José Luis, coméntanos un poco también la idea de escribir este libro, porque claro, a lo mejor la gente puede pensar Ecos de la Atlántida, Ida de Atlántida, no solo va de Atlántida, de hecho va de muchas otras cosas que confluyen en la Atlántida al final, pero cuéntanos, ¿cuál es tu idea al respecto? Bueno, como sabes y como sabe también Diego, mi primer libro sobre el tema era Los hijos del Edén, que empecé a escribir en 1998 y acabé en el 2000. Me puse en contacto con un tal Stephen Oppenheimer, que hizo un libro prácticamente en la misma época que se llamaba Eden in the East, que llegaba exactamente a las mismas conclusiones que yo. Entonces me puse en contacto con él y bueno, pues al final empecé a escribir y lo acabé en el 2000. Le envié, por cierto, un
un manuscrito a este autor, que es bien conocido, Stephen Oppenheimer, es de la Universidad de Cambridge. Es mitólogo, pero al mismo tiempo es especialista en lo que es genética comparada, es decir, estudios genéticos del origen, ¿no? Igual que Cavalli y Sforza, pues él también es un especialista sobre rutas genéticas, digamos, ¿no? Y sobre orígenes genéticos. Bueno, yo no quiero hablar mucho sobre ese tema porque no es mi tema, no sé nada sobre genética, pero él sí que sabe, ¿no? Y sabe mucho también de mitología porque vivió en la zona de Indonesia. Bueno, llegamos más o menos a las mismas conclusiones. Son esas sincronías que pasan, que escribimos los dos sobre un tema similar en las mismas fechas. Bueno, pues entonces escribí este libro que se llama Los hijos del Edén, donde hablo sobre los orígenes de la civilización. ¿Por qué pensé en este tema? Pues porque en ese momento estaba viviendo en Inglaterra, y en Inglaterra hay muchísima documentación sobre mitología comparada, cosa que en este país, al menos hasta hace unos cuantos años, no sucedía. Y entonces me pude agenciar muchos libros sobre mitología comparada. Entonces empecé a atar cabos, igual que hizo Diego, y llegué a la conclusión de que no puede ser casualidad que haya tantas anomalías que desmientan la teoría oficial sobre los orígenes de la civilización. Y de ahí el libro Los hijos del Edén, en el cual le dedico unas cuantas páginas a hablar de la Atlántida, pero mayoritariamente hablo sobre mitología comparada, sobre lingüística, sobre toponimia y sobre una serie de temas que no tienen nada que ver con lo que es, digamos, la Atlántida, sino me centro en el tema de los orígenes, ¿no? Pero bueno, este libro se publicó en el 2010 y a partir de ahí pues fui, digamos, siguiendo la investigación, se fueron incrementando digamos, los hallazgos. Una parte de ellos fueron publicados en un libro que se llama Temas de Historia Oculta, en nuestro pasado robado. Eso sucedió en el 2015 y en el 2018 pues ya pretendí hacer lo que es, digamos, la gran síntesis, ¿no? Y entonces da la casualidad, por esas sincronías o casualidades que suceden, que el Diego se puso en contacto conmigo, que prácticamente estaba trabajando en el mismo tema, y le propuse, bueno, primero me dio todo su material, todo lo que él había recopilado me lo dio. Y de eso que me dio, que son miles y miles de páginas, que me miré por encima y en buena parte de los casos también me leí, hice una síntesis, y con la síntesis de Diego y con lo que yo había recopilado y con lo que ya tenía, pues entonces él y yo empezamos a trabajar en el libro Ecos de la Atlántida. Y yo creo que ha sido un trabajo muy fecundo, ha sido un trabajo exitoso. Si quieres, yo le invitaría a Diego para explicar un poco lo que es la síntesis del libro, digamos, lo más fundamental del libro, si te parece bien. Sí, claro, Sí. adelante, Diego. Bien, no, bueno, ya lo ha comentado José Luis, ¿no? Es un libro que, aunque son 500 páginas, ¿vale? Sí que es una gran síntesis porque, claro, no deja cultura que tenga conexión, ¿no? Entre sí. O sea, de alguna forma yo hablaría de un compendio de información relativa a los orígenes ocultos de la civilización o del paraíso perdido o de la edad de oro, ¿no? Sería un poquito en síntesis. Entonces, ¿cómo está trabajado este libro? Este libro está trabajado de una forma muy rigurosa, en el sentido de que cualquier afirmación está citada, tiene su referencia para que cualquiera lo pueda comprobar. Las conclusiones a las que llega son conclusiones más bien abiertas, como supuestos, ¿vale? Supuestos, porque si no ya estaría demostrado y tendríamos ya la teoría cerrada, ¿vale? Pero sí que después de leer el libro nos podemos dar cuenta de que tantos datos sobre la mesa y comprobables de alguna manera indican que sí, que hubo una civilización, yo diría, y le llamo presumeria, ¿no? Porque el origen de las civilizaciones, ya sabemos que la historia o academicista ortodoxa nos habla de que todo empezó en Sumeria, ¿no? Donde empieza la escritura. Entonces, este libro se basa sobre todo en sus fuentes, en las fuentes de información, las fuentes de conocimiento. Yo hablaría de tres grandes pilares, ¿no? Tres pilares básicos en cuanto a las fuentes. Una sería, ya lo hemos comentado antes, simbología comparada, ¿vale? Por otro lado tendríamos mitología comparada
Y la tercera y importante sería ese legado material que hablaría de la arqueología comparada. De ahí, por ejemplo, el tema este de la construcción de muros ciclópeos que hablábamos, ¿no? Porque en el mismo Nazca tenemos Paredones, que es uno de los yacimientos arqueológicos que hay, que se llama así más que nada porque tiene unos muros justamente de ese estilo incaico, se podría decir entre comillas, porque tampoco sabemos bien quiénes fueron sus constructores, ¿no? Porque ese mismo tipo de construcción lo tenemos también en la pirámide de Menkaure, en Gizeh, y lo tenemos en la isla de Pascua, y lo tenemos en muchos otros yacimientos. Y justamente algunos de los que acabo de nombrar están ligados con ese Ecuador antiguo, ¿no? Entonces, en cuanto a estas tres pautas, o sea, estas tres patas importantes de lo que es el libro, ¿no? Esos pilares, simbología comparada, pues por ejemplo los laberintos, es lo que hablaba antes, el laberinto de 7 vueltas, conocido como laberinto minoico, este laberinto pues lo comparten los Hopi, por ejemplo, que es una de las culturas norteamericanas, de las que se habla muchísimo en el libro, ¿no? En cuanto a su mitología también. El tema de la serpiente emplumada, tenemos a Marduk, tenemos a Quetzalcóatl. ¿Qué viene a significar esta serpiente emplumada? La esvástica, otro de los símbolos muy importantes en Ecos de la Atlántida, ¿no? Que ya sabemos que la esvástica no es simplemente un símbolo empleado por los nazis, sino que es ancestral, es muchísimo anterior, ¿no? Así que, bueno, en cuanto a simbología comparada, simplemente nombrar pues, algunos de ellos, el toro sagrado, por ejemplo, también. Ya sabemos que Platón nos habla de la Atlántida y de unas ceremonias que hacían cuando sacrificaban al toro, ¿no? Entonces, Platón nos hemos dado cuenta de que también bebe de la tradición y de alguna forma, cuando él relata en el Timeo y en el Critias sobre la Atlántida, nos hemos dado cuenta de que aparecen mitos, aparecen símbolos, metáforas, como queramos llamarle, que de alguna forma encriptada pues está persuadiéndonos de ese pasado que la tradición pues de alguna manera ha ido amasando oralmente, ¿no? Ya sabemos que el mito no es simplemente un cuento, no es solo una leyenda, no es un relato fantástico, sino que el mito nos lleva a una historia sagrada, ¿no? Y como sagrada, pues ya los ancestros la veían como verdadera. Por lo tanto, el mito no lo podemos rehusar como información y nosotros pues le damos la importancia que tiene, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, lo que decía de la arqueología comparada, nos podríamos ir, ya digo, a una entrevista entera para cada uno de los temas, ¿no? En mitología, o sea, en arqueología comparada podemos hablar de las pirámides, por ejemplo, y tenemos pirámides también repartidas por todo el mundo, incluso alguna la tenemos en Camboya, por ejemplo, ¿no? Tenemos, aparte de las conocidas también de Mesoamérica o de las de Egipto, ¿no? Entonces, podríamos hablar, pues bueno, incluso dentro de la arqueología comparada, los monumentos arqueoastronómicos, o sea, aquellos monumentos que están orientados astronómicamente y están por todo el mundo. De hecho, en Facebook llevo también una página que se llama Arqueoastronomía y Astronomía Cultural, en la que voy mostrando a pinceladas pues, algunos de estos monumentos, ¿no? Entonces, pues bueno, no quiero tampoco pronunciarme de forma muy concreta en alguno de los temas, más que nada esperando pues si quieres también abordar alguno en concreto. Bueno, a medida que iba escuchando lo que estabas comentando, la gente que sigue estos temas conoce muchas anomalías del pasado, sobre todo en la parte de la arqueología, o lo que más visualmente llama la atención a la gente, y entre todos estos siempre sale el tema de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, bueno, se ha catalogado como uno de los primeros templos de la humanidad, templos o lugares de la humanidad, ya que se le dio una datación de entre más de 10.000, 15.000 años, rompiendo lo que conocíamos en la historia sobre que la cultura sumeria fuera la primera. Parece que hubo otras y Göbekli Tepe en Turquía es una de estas. Yo mismo estuve allí, pude verlo con mis propios ojos y lo que más me llamó la atención es algo que has mencionado al principio de la entrevista: los bolsitos, es decir, un símbolo que parece un cuadrado con un asa que está allí en Göbekli Tepe, en el supuesto templo más antiguo de la humanidad, pero que tenemos en muchas otras culturas.
como si existiera ese remanente, del cual luego cristalizáis en vuestra teoría. Os pregunto, el tema de Göbekli Tepe, vamos a empezar por ahí, porque incluso tenéis en el libro el caso de Glöcel, que si no recuerdo mal eran unas tablas, las tablas Glöcel, donde se muestra una escritura presumeria, anterior a la sumeria, que podría estar relacionada con Göbekli Tepe, quizás. Por eso yo os pregunto, tema de los bolsos, este símbolo que tanto llama la atención a la gente, ¿cómo lo podéis, cuál es vuestra teoría al respecto? Bien, Yo le paso, perdona sí. un momentito, le paso el testigo a Diego porque él es especialista en chamanismo y me da la sensación de que tiene mucho que ver con el tema del chamanismo. O sea que... Sí, bueno, esa es mi teoría, ¿no? De alguna manera me he dado cuenta que los personajes que aparecen en la iconografía sagrada de muchas culturas, algunos de los personajes aparecen con este bolsito, ¿no? De hecho, los más conocidos están en Mesopotamia, y de alguna manera, no sé si alguien tiene la imagen, pero estaría bien que apareciera en el vídeo. Estos personajes están frente a un árbol, que es el árbol sagrado, y en algunas ocasiones aparece con una piña en la otra mano, ¿no? De alguna forma parece como si estuviera recolectando ese fruto sagrado, ese fruto prohibido, ese fruto del conocimiento, ¿no? Y es por ahí por donde yo creo que van los tiros, porque también estudiando mitología comparada sobre el bolso aparece en diferentes culturas como un receptáculo del conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna forma parece como que este bolso hace referencia a todos esos elementos de los cuales el chamán, que ya de por sí, el chamán de todas las culturas, uno de sus o sea, una parte de su indumentaria sería este bolso, ¿no? Ese bolso donde guarda piedras de cuarzo o guarda algunas plantas que le pueden conducir a los estados modificados de conciencia y que de alguna forma estos le conectan con los dioses para alcanzar el conocimiento, pues yo creo que este es un símbolo que demuestra de alguna forma pues ese saber oculto, ¿no? Ese es el conocimiento oculto que estará siempre pues en ese bolso y nos dejará siempre como un símbolo enigmático de qué puede haber, ¿no? Pero mi línea de investigación me lleva a esa conclusión. Muy interesante teoría. No la había escuchado, pero tiene todo el sentido, como si el chamán fuera el portador de los secretos, de lo oculto, y la glándula pineal, quizás esa representación en cuanto al conocimiento y la piña, es lo que cabe dentro de ese bolso, como si fuera extraer y conocer los secretos de los chamanes, que al final eran pues las personas quizás más importantes en la cultura, en las antiguas culturas, porque eran los que traían las desgracias o podían curarlas, es decir, de forma profética. José Luis, coméntanos un poco algún aspecto importante quizás sobre los geopolímeros de roca líquida, porque es una parte importante el intentar conocer cómo pudieron hacer construcciones megalíticas en el pasado sin herramientas conocidas, e incluso más difícil alinearlas con los astros. Yo de geopolímeros no sé mucho, sé lo que he leído del Davidovich, sabe mucho más mi compañero, perdona que vuelva a insistir en este tema, pero sí que puedo decir que no solamente tiene formas caprichosas, son piedras muy pesadas, muy voluminosas, que algunas pesan más de 2.000 toneladas. Nadie sabe cómo las pusieron en su sitio, ni cómo las encajaron también. Hay gente que habla de que sencillamente se hicieron moldes y a partir de aquí lo hicieron encajar. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo, también se ha visto que muchas de estas piedras tienen unos, ¿cómo decirlo esto? Han sido taladradas de una manera que parece que ¿cómo se llama esto?
el proceso del taladrado a través de los, no sé cómo llamarlo, de las... Ayúdame, Diego, es que Sí, no lo sé. vamos. Sí, no. El taladrado, sí. Sí, no, yo quería comentar un poquito en la línea de lo que comentas, ¿no? Otra de las anomalías en la arqueología comparada viene a ser Sí, estos orificios, ¿no? Que son muy profundos sí, en roca dura, granítica, por ejemplo, o diorita. Y claro, estos agujeros, yo que trabajo pues, en mi profesión habitual, dentro de lo que es la docencia, en cómo se fabricaban las cosas, nosotros trabajamos con herramientas que fabrican piezas de acero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estos orificios en piedra tan antiguos? Pues que a ver cómo decimos, las inscripciones, o sea, las rayas que deja la herramienta, ¿vale? Tienen una profundidad de pasada de unos 2 milímetros más o menos. Esto se necesitaría una potencia increíble, o sea, sería imposible. De ahí que algunos han sacado esas teorías extraterrestres de que algunas máquinas pues, pudieron hacer estos trabajos. Mi teoría es más bien pensar en una roca blanda, porque si la roca es blanda, nosotros tenemos un trépano, por ejemplo, y podemos ejercer con menos potencia, incluso manual, podemos ejercer esa presión y dejar esas líneas de mecanizado de esos 2 milímetros de profundidad. Claro, esto sería una de las explicaciones. Incluso estos jarrones que algunos ya habrán visto de la cultura nakada, ¿no? Anterior, ¿no? O sea, a los faraones, se podría decir, ¿verdad, José Luis? Bueno, hasta la tercera dinastía, porque se han encontrado hasta 35.000 jarrones en la pirámide de Zoser. Y en Estamos Saqqara, hablando ¿no? de la tercera dinastía. A partir de la tercera se dejaron de fabricar. Claro. Estos jarrones, claro, tienen la singularidad que, aparte de ser de roca muy dura, su interior no es simplemente un cilindro, sino que se abre en el fondo. Por lo tanto, ninguna máquina sería capaz de hacer esto, incluso hoy en día costaría bastante, sería muy difícil introducir ahí una herramienta para hacer el hueco de la profundidad, ¿no? De ahí que, bueno, estudiara pues las investigaciones de Joseph Davidovich, que es, es un científico, yo no sé si ya lo conocerán los que están escuchando el programa. Davidovich es ingeniero químico, es decir, es un doctor rerum naturalium en química macromolecular por la Universidad de Mainz, o sea, no estamos hablando de un cualquiera. Sus investigaciones nos llevan a la conclusión de que los antiguos debieron de moldear estas piedras, ¿vale? O sea, que estaríamos hablando de una sustancia moldeable a partir de mortero de cal, ¿vale? Yo le llamo el mortero de cal antiguo. La cal se podía fabricar tranquilamente en aquellos tiempos, simplemente se necesitaría un horno de cal, simplemente es una torre de construcción de piedra en el que introduciendo piedra calcárea y calcinándola podemos obtener esta cal, que esta cal es el aglutinante de alguna manera de lo que sería esta mezcla, una mezcla también con piedra calcárea molida, ¿vale? Y un aditivo que podría ser, por ejemplo, los romanos utilizaban puzolana, ¿no? Que era ceniza volcánica. Antiguamente se podía utilizar cualquier otro aditivo también similar. De hecho, Sí. yo recuerdo una historia de un aventurero de Mesoamérica, un señor llamado el coronel Percival Fawcett. El señor Fawcett dejó en su diario antes de desaparecer porque hubo un problema, un misterio, él desapareció y jamás se encontró. Él dejó que en una ocasión llegó a ver como un pajarito iba a por unos tallos, una planta que él no hace mención específica, y con esa plantita picaba una piedra, haciendo una pasta, y la piedra empezaba como a hacerse blanda. Quizás no es esa la palabra exacta, pero sí que hacía un agujero en la piedra. Se dio cuenta de que quizás hay algún tipo de secreto mezclado con el aglutinante que tú decías, pero
con plantas, algún tipo de química o alquimia que se ha perdido como un secreto en el pasado. Pero perdón por cortarte, creía que era una mención interesante. Sobre esto me gustaría añadir una cosa. ¿Te acuerdas lo que hablamos el otro día sobre el tema del melocotón alquímico? Sí, sí. Que habíamos dicho que los egipcios seguramente sabían hacer piedra artificial, que los alquimistas lo hacían y que posiblemente Leonardo también lo sabía hacer. Sí. Pues tiene mucho que ver con este tema del que estamos hablando ahora mismo. Claro. Sí, de todas maneras, lo que es la cal era conocida ya en construcciones neolíticas. O sea, esto sabemos que en Jericó ya se utilizaba la cal, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, otro de los científicos de la Universidad de Drexler, que es Barsow, él demostró de alguna manera que las piedras, por ejemplo, que hay en Sacsayhuamán, ahí en Perú, ¿vale? En esa fortaleza llamada de esta manera, estos bloques comparados entre lo que es la composición de los bloques de la cantera, o sea, lo que es la roca de la cantera, comparándolos coincidía a la perfección. Es decir, esos bloques se habían extraído de la cantera, pero había una diferencia, una pequeña diferencia que es muy importante, que es justamente unos microcristales de calcita que aparecen en los bloques de los muros y no en la cantera. Estos microcristales de calcita demuestran de alguna manera que los bloques de Sacsayhuamán fraguaron de manera rápida, ¿vale? Eso lo demuestra, o sea, eso ya es un dato demostrable, ¿vale? O sea, con un estudio de laboratorio. Por lo tanto, estamos hablando pues, de que los romanos conocemos también su uso del mortero de cal, que le llamaron opus caementicium, ¿vale? Y la historia oficial solo valora ese mortero como válido, cuando en realidad no hay explicación todavía plausible sobre cómo movieron estos bloques de grande tonelaje. Por ejemplo, la Gran Pirámide tenemos, no sé si eran 2,5 millones de toneladas, ¿no? Amontonadas en esta forma piramidal. Y cada uno de los bloques de media pesa 2,5 toneladas. Estamos hablando como si moviéramos 3 coches sin ruedas, ¿no? Y los eleváramos. Entonces, ¿no sería mucho más factible pensar en que las rocas no se movieron de la cantera, sino que se fueron transportadas en sacos con esa piedra triturada y hecha la mezcla a pie de obra? Porque se sabe también que habían canalizaciones de agua del río Nilo cerca de las pirámides. ¿No facilitaría eso también esa mezcla? Y de alguna forma nos daría explicaciones también de cómo elevaron esas piedras y cómo las colocaron también ahí en la Gran Pirámide, porque claro, la Gran Pirámide por fuera vemos que está como ya muy erosionada, ¿verdad? Pero interiormente tienen unas medidas que son milimétricas, o casi todavía más precisas, ¿no? También eran milimétricas las losas de cubrimiento de la pirámide, lo que pasa es que ya no existen. Exacto. Es decir, que tanto dentro como fuera era un trabajo impecable el que había en la pirámide, por ejemplo, la de Keops. Bueno. Sí. Estamos hablando también, por ejemplo, de las canteras. Perdona, Iván. Las canteras, la cantera que de alguna manera suministró la materia prima para la Gran Pirámide está a 13 kilómetros, que son las canteras de Tura. Y en Sacsayhuamán están a 20 kilómetros. Y otra cosa a tener en cuenta es que en aquella época no se había inventado todavía la polea. Exacto. ¿Cómo subieron las pirámides? Heródoto dice que habían subido los bloques de piedra con unas máquinas, con unas grúas. Pero a lo mejor estuvo mal traducida esa palabra, ¿no? José Luis, perdona, que a lo mejor esa palabra de máquinas estuvo mal traducida, que también he leído yo algunas teorías que hablan que Heródoto nos hablaba de máquinas para elevar las piedras, pero a lo mejor esa palabra máquina se refería a moldes y todo cambia. Si le cambias la palabra máquina por molde, te darás cuenta de que todo encaja también, Y que entonces quizás los 20 años que nos comenta Heródoto que se construyeron, se erigieron la Gran Pirámide, quizás esos 20 años encajarían de manera mucho más plausible si estuviéramos hablando de mortero y de piedra moldeable. Todo encajaría. Hay una parte muy importante de esto que muy poca gente conoce. En Egipto, al lado de la Esfinge, hay un pequeño templo. Un templo que no es turístico, no es transitable, está cerrado. Allí pude sacar unas fotos impresionantes de unos bloques de piedra más grandes que
por ejemplo, mi casa. Son bloques gigantescos de una sola pieza, pero lo impresionante es que estaban detrás de otros bloques que son más modernos, recubriendo estos más antiguos. Y las fotos hablan por sí solas. Son dos tipos de piedra que hay en Egipto, en cuanto a su construcción antigua, que no encajan. Más parecidas a Xaihuamán que a lo que tenemos en el propio Egipto. Como si hubiera habido dos tipos de construcciones. Una pretérita ultra antigua y otra del nuevo Egipto que se erigió encima. Aquí pondré las fotos y es que hablan por sí solas. No hay nada parecido en Egipto, solo en ese templo. También habría que hablar del Osireyón de Abidos, que tiene unas piedras muy parecidas, por ejemplo, a la del templo de la Esfinge. Cierto, mira, este templo que estaba diciendo, en el Osirión también está ese tipo de construcción. Lo que pasa que muchas veces está anegado por el agua, no te dejan bajar, pero las veces que te dejan bajar lo ves. Y allí también había un símbolo en la pared muy extraño. ¿Cómo era ese símbolo? La flor de la vida. Exacto. Sí, la flor de la vida. Sí. Muy extraño, la flor de la vida como es un parece símbolo impreso ahí. Es muy raro como sí. lo hicieron. La flor es de la muy vida curioso es este símbolo. Yo le doy una cierta simbología, bueno, un cierto significado, porque fíjate que es una sexifolia. La sexifolia aparece en la simbología, por ejemplo, de la simbología rural de la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Lo que se llaman las lápidas que hay en muchos cementerios, o incluso que están en los campos, ¿no? ¿Qué quiere decir la sexifolia? Se le llama la flor de la vida. Yo creo que lo fundamental de este símbolo es el número 6, porque una de las cosas que creo que hemos destacado tanto en este libro como en el de El árbol de los mitos es la importancia del 6 y del 60. Es curioso porque la pirámide bueno, los egipcios tenían un sistema numeral de base 10, prácticamente desde el cuarto milenio antes de Cristo. Sin embargo, la pirámide de Keops tiene un sistema numeral de base 6, que es el que hay que atribuir, por ejemplo, a Sumeria, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, una de las cosas que tampoco no se suele hablar es que el codo real de la pirámide de Keops, que es 0,5236 metros, 0,500, bueno, es igual, 0,5236 metros, lo encuentras en el zócalo de la pirámide, pero también lo encuentras en lo que es el sepulcro de la Cámara del Rey, que tiene 2 codos reales de altura. Es fácil de distinguir y de calcular. De hecho, lo hizo Flinders Petrie, que era un especialista en mediciones. Por cierto, la palabra pirámide tiene la palabra mida, que quiere decir medir. En fin, entonces, este codo real se obtiene de la división del número pi por 6. Si tú divides el número pi, que es 3,14159, por 6, tienes exactamente el codo real. Y no solamente eso, es que si tú pones, digamos, si haces una circunferencia con un diámetro de 1 metro, tienes exactamente una circunferencia de 3,14159. Lo que quiere decir que los egipcios no solamente conocían digamos, el número pi, sino que también conocían el metro. Y si conocían el metro, conocían el tamaño de la Tierra, porque un metro es una 10 millonésima parte de la distancia que hay entre el Ecuador y el Polo. Pero no solamente eso, también conocían el número phi, que es tan importante en las matemáticas, y es el número, digamos, de oro, que se llama, ¿no? ¿Y cómo se puede obtener el número phi? Solamente hay que ver. Si haces la siguiente operación, phi al cuadrado entre 5 es exactamente el codo real, 0,5236. Animo a los espectadores a que hagan estos cálculos con una calculadora y lo verán. Y ya no solo eso, ¿Qué quiere decir todo esto? Siguiendo un poquito. Dentro de la Gran Pirámide hay una serie de medidas y hay una serie de cifras de altas matemáticas que son incomprensibles en una sociedad del Calcolítico. En el año 2500 a.C., que es cuando más o menos estaba datada la pirámide. Son incomprensibles. Lo que quiere decir esto es que la Gran Pirámide está ocultando, encriptando una serie de medidas y de conocimientos
que provienen, digamos, de una sociedad muy tecnológica con altos conocimientos matemáticos, que no son compatibles con una sociedad de la época del cobre, de la época de Keops. Y otra cosa muy curiosa también que hay que decir, en este libro, Ecos de la Atlántida, lo hemos dividido en dos partes. La primera parte es lo que yo llamo la leyenda, bueno, lo que se llama la leyenda, donde hablamos fundamentalmente de la mitología comparada, de la simbología comparada. La segunda parte es lo que llamamos la herencia, donde hablamos tanto del legado material como del legado inmaterial. Tanto la Esfinge como la Gran Pirámide forma parte del legado material. Y ese legado material, encripta una serie de conocimientos y de secretos, de medidas, ¿no? Pero después, si hablamos del legado inmaterial, podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el mapa del cielo, que es el firmamento. De eso podríamos hablar y nos podríamos extender muchísimo. Por ejemplo, el significado de la esvástica en relación a la constelación de Hércules, que en aquella época se llamaba, las rodillas de Hércules. El polo hace 11.000 años el polo estaba en medio de las rodillas de Hércules. Si hacemos rotar las rodillas de Hércules, tenemos la trinacria, que es la primitiva esvástica. Estamos hablando de una antigüedad de 11.000 años, pero después podemos ver otras cosas. Por ejemplo, lo que yo llamo el sello de los antiguos. Cuando vemos, por ejemplo, la constelación de Canis Majoris, la constelación de Orión y la constelación de Tauro, vemos tres símbolos o señales. El primero sería la rosa canina, la estrella perro, que los masones convirtieron en la rosa canina. Hay que tener en cuenta que la rosa es un símbolo de secreto. Cuando hablamos del cinturón de Orión, estamos hablando de las 3 estrellas o los 3 puntos, que es un típico, símbolo masónico. Y cuando hablamos de Tauro, estamos hablando de las Híades, que son un conjunto estelar con 7 estrellas en forma de compás o de letra A. Estamos hablando aquí de los 3 símbolos fundamentales de la masonería universal. ¿Cuándo considero que se hizo este mapa del cielo, que incluye Hércules, incluye Draco? Hércules mata al dragón. Si miramos un mapa estelar, veremos que en la parte del norte Hércules mata al dragón, que es como decir que el héroe mata a la bestia. Solamente quisiera dar un ejemplo de este mito, que es el de Indra matando a la serpiente celeste Vitra. Esto aparece en el Rig Veda. Esto literalmente se dice: Indra mató a la serpiente celeste y entonces las aguas empezaron a discurrir. ¿Qué representa la serpiente celeste? Es decir, Draco. Representan los glaciares boreales. ¿Qué representa el hecho de que Indra, o el héroe, que ya puede ser Gilgamesh, ya puede ser Hércules, ya puede ser Orión, o distintos héroes que aparecen en la mitología universal, mate al dragón? Significa que deja correr las aguas. Y eso es una especie de explicación mítica del diluvio. Cuando se deshicieron los glaciares boreales, las aguas empezaron a circular y a correr. Eso evidentemente supuso una gran catástrofe. Es decir, y después también, para acabar ya con este tema, porque se está haciendo un poco largo, quisiera hablar de que dentro de la herencia inmaterial o el legado inmaterial, tendríamos que hablar del nombre de la deidad. Dentro del conjunto, del área cultural judío-cristiana, que es la que yo estoy inscrito, ¿no? a la que yo pertenezco, estamos hablando de Yahvé y de Elohim. Yahvé es como se llamaba la deidad en Judá, en el sur de Israel. Elohim es como se llamaba a la deidad en el norte de Israel, en Samaria. Pues yo creo que no es casualidad que yo soy el que soy, esa famosa frase que dijo la deidad a Moisés, aparezca en Éxodo 3:14, capítulo 3, versículo 14. Curiosamente, 3:14 es el número pi. Tampoco es casual que Elohim se escriba como Alhim y tenga el valor
de la cábala numérica de 3, 14, 15. Y te lo voy a leer. Elohim se compone de Aleph, que tiene el número 1, Lamed, el número 30, el número 5, Yod, el número 10, y Mem, el número 40. Esta es la cábala numérica, es decir, el valor numérico de cada una de estas letras. Si las reordenamos, tenemos el número 3, 14, 15, nuevamente el número pi. ¿Es casual? Evidentemente no. Eso quiere decir que en un determinado momento, lo que yo llamo un comité de sabios, encriptaron una cierta información, que en este caso es el número pi, en el nombre de la deidad, tanto en el sur, es decir, en Judá, es decir, el nombre de Yahvé, como en el norte, que es Elohim. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando estamos hablando, cuando los masones, por ejemplo, hablan de que la deidad tiene como nombre, es decir, no como nombre, como letra representativa, la G, estamos hablando de la gnosis, es decir, del conocimiento, de la G de la geometría y de la G de God, de Dios. Estamos hablando del gran arquitecto. ¿Qué quiero decir con esto, ya para acabar? Que el conocimiento es muy antiguo, ha sido transmitido de generación en generación, que está a la vista de todos, solamente hay que saber leerlo, y para leerlo hay que tener la clave de la simbología, conocer los símbolos para poder leer, digamos, los conocimientos ocultos que están a la vista de todos, y que hay un comité de sabios que de alguna manera han preservado de generación en generación desde la antigüedad ese conocimiento, tanto de forma inmaterial, es decir, representándolo en los cielos, en el firmamento, con el mapa del cielo, como, digamos, en grandes obras como la pirámide de Keops. Y con esto ya acabo. De hecho, aparte de lo que has comentado, la G también es una espiral. Ya es el número áureo con la sucesión Fibonacci. También es el secreto también de la matemática oculto en esos símbolos que nos han dejado las sociedades secretas, ahora discretas. Y claro, el hombre antiguo, aquellas culturas, el que descubriera la matemática era un conocimiento para unos pocos elegidos, para unos pocos que podían transmitirlo y lo guardaban en recelo, igual que las sociedades secretas. Es decir, los antiguos formaron las sociedades secretas sin tener los nombres de ahora, pero me resuena también historias como en Sumeria, las tablillas que hablaban de los Apkayu, los 7 sabios también conocidas, como unos 7 individuos, personajes o seres, lo que fuera, que se distribuyeron por el mundo y generaron o copiaron una parte de la cultura madre a su manera, teniendo símbolos que coincidían. Uno de ellos era la historia de Oannes, el hombre pez, que salió de las aguas, aunque hay ciertos matices en relatos más antiguos que nos hablaban de que salió en un cubo por el agua. Son relatos más antiguos. Pero, en definitiva, sí que hubo alguien o algo con un conocimiento madre que lo copió en otros lugares. Diego. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, respecto a Oannes, este Oannes fue convertido en la tradición judaica en Ioannes, en Juan. Sí, ¿sabes dónde lo vi? Tenemos Juan, Ioannes. Eso lo vi en el Vaticano. Sí. ¿Sabes? En el Vaticano ponía Oannes en grande. Fui tirando del hilo y es efectivamente lo que tú dices. Diego, nos muestras en el Google Earth la gráfica que tú antes me has mostrado fuera de cámara sobre los puntos clave de ese paralelo antiguo que coinciden con diferentes construcciones extrañas en el pasado. Venga, vamos allá. Voy a compartir pantalla y vamos a ver en el Google Earth estos puntos que estaba comentando. No sé si se ve ahora mismo. Sí, se ve perfecto. Vale, esta línea roja que tengo aquí, que paso por la mano, es este Ecuador antiguo que mide 40.000 kilómetros. Tenemos Angkor Wat, Konark, que es un templo del sol en la India. Luego tenemos la civilización del Indo, Mohenjo-Daro, a algunos ya les sonará, en 2500 a.C. estaría fechada, pero no sabemos. Jiroft es una de las culturas intermedias en cuanto geográficamente hablando entre Mesopotamia y el Valle del Indo. En Jiroft tenemos
algunos artefactos con estos bolsitos que hemos hablado antes también. Hay muchas imágenes sobre estos artefactos. Luego tenemos Ur, como hablábamos, Persépolis, Petra. En Petra también ha aparecido también uno de esos laberintos de 7 vueltas. No sabemos bien qué fecha tiene. Luego tenemos Gizeh, ¿no? Que serían las pirámides, ¿verdad? Las tenemos por aquí y sería este centro justamente que pasaría por encima de la Esfinge. Como vemos, Sí. no está forzado, lo tenemos aquí, esta es la Esfinge, nos pasa directamente por encima y luego por otro lado, si nos alejamos un poco, vemos que pasaría por Siwa, que es otro de los emplazamientos así ancestrales. Garamantes es otra de las culturas así un poquito intrigantes también desde mi punto de vista. Y de manera muy rápida, pues bueno, también pasa por Mali, que serían los dogones, ¿vale? La cultura marajoara, que tiene de singular. La cultura marajoara es una cultura brasileña, es una isla, ¿vale? Y lo que es así como más llamativo es que la cerámica que se ha encontrado en diferentes estratos, la más profunda de todas es la que es más avanzada en cuanto a sus acabados, a su tecnología. Es decir, se han encontrado diferentes cerámicas en diferentes estratos y la más antigua es la más avanzada, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Sería otro de los temas. Y justamente este Ecuador antiguo pasa, pues también, como no, por la zona de Cuzco, más concretamente Ollantaytambo, Sacsayhuamán y luego por otro lado pues por las líneas de Nazca, que si me acerco aquí, como veis, he trabajado bastante. Todas estas líneas las he dibujado yo, pero encima de lo que son líneas exactas, ¿no? O sea, simplemente son líneas que aparecen y yo simplemente las he repasado y para que se vean mejor desde la altura, pues lo que hago es dibujarlas, ¿no? Entonces estos puntos, como veis, aquí hay una concentración de líneas que confluyen en unos puntos determinados. De ahí que hablaba que formaba parte del cinturón de Orión, ¿no? ¿Las líneas de Nazca también has investigado las de Palpa, que están al lado? Sí, Palpa también, sí, también las he investigado, he estado buscando, pero esta parte está más erosionada, es más complicada de encontrar esas líneas, pero algunas sí que están dibujadas. Incluso estos trapecios, que ya Bondani, que nos hablaba de pistas extraterrestres, yo en la investigación he encontrado que forman parte como de pequeñas llanuras, ¿vale? Planas, más o menos, con cierta inclinación, y que simplemente es retirar las piedras del lugar y dejar esa superficie lisa, de manera que cuando llueve, de alguna manera, queda como precintada, ¿vale? Con esas rocas y el agua va conducida hacia unos puntos concretos. De ahí que podamos encontrar también muchas líneas que van a los puquíos. Los puquíos son antiguos acueductos que se le llaman, que son reservatorios de agua. O sea, de alguna manera las líneas de Nazca estarían asimiladas a un concepto astronómico, pero también meteorológico, para poder reservar toda ese agua que en realidad al año llueve 1 litro por metro cuadrado, que es poquísimo, ¿no? Pero de alguna manera estas líneas podían dar a entender a los chamanes, seguramente, que eran los propiciadores de la lluvia, conocimientos de cuándo venía el fenómeno del Niño, que era cuando las lluvias eran copiosas y podían recaudar pues, el agua para el resto de años, porque el Niño se da cada 4 o 6 años, creo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, esta línea del Ecuador antiguo Diego, pasa luego también por la isla de Pascua. Sí. La voz, el volumen. Se me ha ido el micrófono, vale. Ahí está bien. Se me oye mejor. Vale, pues nada, simplemente mostrar un poco lo que es este Ecuador antiguo y luego, pues, bueno, comentar también que en la isla de Pascua también tenemos estos muros, ¿no? Ciclópeos y que de alguna manera, pues, conecta con otros muros ciclópeos de
otras partes del planeta muy distanciadas, ¿no? Como son Nazca, Ollantaytambo, y hemos dicho también antes la meseta de Gizeh, ¿no? Con estos monumentos que habías visitado, Iván. Pues la verdad es que sí, la teoría de Ecos de la Atlántida intenta dar una explicación a todas estas anomalías, ¿no? Y muchas otras, ¿no? De alguna manera, también habría que comentar de la Gran Pirámide el efecto relámpago, ¿no? André Pochán nos comenta de un efecto curioso que se da en los equinoccios, porque ya no sé si la gente sabe que la pirámide no son solo 4 caras triangulares, que más bien son 8, ¿no? En la apotema, que es la línea central del equilátero, ¿no? de una de las caras de la Gran Pirámide, la apotema está hundida unos 4 centímetros, ¿vale? No sé si estoy compartiendo pantalla. Bueno, pues este efecto crea en el equinoccio unas sombras. Por lo tanto, sería como un marcador equinoccial, ¿no? Además, sabemos que las pirámides, la Gran Pirámide, aparte de simbolizar esa montaña sagrada, podría también ser utilizada como gnomon. El gnomon es otro de los elementos importantes en arqueoastronomía, porque un simple palo, una simple vara hincada en el suelo nos puede dar información muy valiosa, como por ejemplo ubicación geográfica. Por eso este Ecuador antiguo, de alguna manera, nos podría dar a entender que simplemente con una vara podemos saber que estamos en el Ecuador, con una vara y el sol y la sombra proyectada, ¿no? Hay un símbolo que también se esparce por todo el mundo, que es justamente el dibujo que hace la sombra durante todo un año, ¿vale? La sombra proyectada en el suelo durante todo un año. Este símbolo aparece por todo el mundo. O sea, no me extrañaría que para situar lugares sagrados como todos estos que he mostrado en el Ecuador antiguo se emplearan este sistema tan sencillo, que es simplemente eso, hincar un palo de forma vertical y ver el movimiento de la sombra durante todo un año, ¿no? Ahí podemos ver los solsticios, podemos ver también los equinoccios, podemos orientarnos norte-sur exacto, porque todo el mundo sabe, supongo, que la Gran Pirámide está también orientada con una maestría bestial en cuanto a su orientación en los puntos cardinales. ¿Qué explicación tendría si no? ¿Grande tecnología o hablamos que la grande tecnología es simplemente un gnomon en este caso o un conocimiento de un mortero antiguo para moldear esas piedras, ¿no? Yo quisiera hacer una aportación aquí sobre el tema, digamos, del Ecuador antiguo, de Jim Allison, del que has estado hablando. Es curioso porque hace 18.000 años el Ecuador, no el Ecuador, el polo estaba más o menos lo que actualmente perdona. A ver, el Ecuador antiguo tendría como polo, porque tiene una inclinación de 30 grados respecto al polo actual, tendría como polo lo que es actualmente la zona de Alaska. Pero eso es imposible, porque hace 18.000 años el polo estaba en la zona en la zona aproximada de Groenlandia. O sea que el Ecuador antiguo no podía haber tenido un polo, es decir, un polo, cuando hablo de un polo, hablo de una inclinación que justificase, digamos, una capa, digamos, de hielo con el centro en Alaska, porque eso no sucedió. Hace 18.000 años el polo estaba en Groenlandia. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir que sea lo que sea el Ecuador antiguo, no tiene nada que ver, o al menos no se ha demostrado, no tiene nada que ver con una inclinación del eje terrestre. Pero, José Tiene Luis, que haber... ¿te estás refiriendo a la precesión? ¿Al movimiento de peonza que hace cada 21.000 años? No, me estoy refiriendo a que el Ecuador antiguo tiene un ángulo respecto al eje terrestre actual de 30 grados. Sí. Es como si se hubiese producido un desplazamiento, ¿no? Digamos, del eje terrestre de 30 grados. Pero se sabe que hace 18.000 años, que es cuando fue el momento álgido de la última glaciación,
el eje terrestre estaba en la zona de Groenlandia, no estaba en Alaska. Es decir, si el Ecuador antiguo marcase un eje terrestre, digamos, con una zona glacial correspondiente, que en correspondencia con este Ecuador, digamos, el polo estaría en Alaska, y eso no sucede. Lo que quiere decir que este Ecuador antiguo marca algo que no es un tema climatológico o geofísico, sino que marca otra cosa. Tiene que haber algo en Alaska o en sus alrededores que explique el porqué de ese Ecuador antiguo. Un Ecuador de 40.000 kilómetros exactos, que divide la Tierra en dos. Que eso es algo desconocido. ¿Qué hay que explique el hecho de que exista este Ecuador antiguo? Sí, climatológicamente y por lo que se refiere a la geomorfología y a la geofísica, no es explicable. A mí me ha venido a la mente eso, la precesión del movimiento de precesión del planeta, que como se mueve como una peonza sobre su eje, cada 21.000 años aproximadamente cambia, se inclina y luego vuelve, haciendo que la no es bóveda exactamente celeste así. sea diferente cada X tiempo. No es exactamente así. Es decir, para que hubiese habido un Ecuador antiguo digamos, en esa, con ese contorno, Sí. tendría que haber habido un desplazamiento de los continentes o bien un cambio del eje de 30 grados. Y eso no se demostró científicamente. Lo del bamboleo del eje terrestre es lo que explica las estaciones, por ejemplo. El hecho de que haya primavera y verano y que no tengamos siempre el mismo clima, en fin, es lo que permite la vida en la Tierra. Si no hubiese y yo no soy un especialista en ese tema, pero sí que tengo muy claro que si no hubiese esta inclinación del eje terrestre, no existiría la vida sobre la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo de la precesión de los equinoccios? Sencillamente, este bamboleo del eje terrestre produce un desplazamiento de las constelaciones sobre un punto concreto en el equinoccio vernal, es decir, en el equinoccio de primavera, de aproximadamente 1 grado cada 72 años. Y esto dura 25.920 años. Y este desplazamiento se produce al contrario del movimiento del planeta, el movimiento de traslación y de rotación. Es decir, tiene un sentido horario, no tiene un sentido antihorario. Esto es lo que quiere decir, pero es puramente visual. Sencillamente vemos moverse las constelaciones, las estrellas, por el horizonte con una cadencia de 1 grado cada 72 años. En total, 25.920 años. Puramente visual, pero en el pasado podía haber regido las construcciones también. Evidentemente, nos vamos a las épocas más allá de Göbekli Tepe. Sí, que es más ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese comité de sabios estableció que cada época zodiacal, cada era zodiacal tendría sus propios dioses. Están los dioses toro, los dioses carneros, los dioses peces, ¿entiendes? Los dioses león. Y eso me lleva al tema de la esfinge. La esfinge está orientada perfectamente al este. La esfinge tiene como nombre el horizonte, Horus en el horizonte. Horus en el horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Da la casualidad de que hace exactamente en el 9000 antes de Cristo, concretamente el 28 de mayo del 9000 antes de Cristo, la estrella Régulo, que es el corazón del león, tiene ese nombre, estaba perfectamente encarada con la esfinge. El león estaba encarado con el león. Es más, con Régulo, que es la única estrella de Leo que coincide con la eclíptica. ¿Y qué es la eclíptica? Es digamos, la trayectoria aparente del Sol en el horizonte. Pues hace exactamente 11.000 años, algo más de 11.000 años, porque eso sucedió en el 9000 antes de Cristo, en lo que fue el equinoccio de primavera del 9000 antes de Cristo, que sucedió el 28 de mayo, había una correspondencia entre la esfinge y la estrella Régulo. Eso sucedió una sola vez. Sucede una sola vez cada 25.920 años. Y da la casualidad que en ese momento
el polo estaba entre las rodillas de Hércules. Si vemos una carta celeste, veremos que Hércules está encima de Draco y entre sus rodillas, entre sus piernas, vemos que hay un espacio vacío. Allí estaba el polo hace 11.000 años. Ese es el origen de la esvástica, que es uno de los símbolos más antiguos que existen y que evidentemente no tiene nada que ver con los nazis. Por otro lado, la esvástica habitual es dextrógira, es decir, que gira hacia la derecha, y la de los nazis era sinistrógira, que giraba hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los que construyeron la Esfinge conocían perfectamente la precesión de los equinoccios, es decir, ese ciclo temporal de 25.920 años. Es más, también podemos decir una cosa: los que construyeron las pirámides convirtieron la pirámide de Keops en un modelo a escala de la Tierra. ¿Por qué? Porque si comparamos el perímetro de la pirámide, incluyendo el zócalo, que son 927,1 metros, con el perímetro de la Tierra, del Ecuador, que son 40.030 kilómetros, y hacemos la división, nos sale una escala 1,43.200, que nos lleva al número 432, que junto con el 72 y el 60 son números sagrados en todo el mundo. Si multiplicamos 432 por 60, y ahí volvemos al tema, digamos, de la numeración sexagesimal que utilizaron los constructores de la Gran Pirámide. Si multiplicamos 432 por 60, tenemos exactamente 25.920, que es el número de años de la precesión. O sea, la Gran Pirámide, al mismo tiempo que nos dice el número pi, el número phi y el metro, también nos está diciendo que es un modelo de escala de la Tierra, a una escala 1,43.200, y además nos está diciendo que es la duración exacta del año del gran ciclo precesional, que son 25.920 metros. Es un ejemplo más de que en la Gran Pirámide, la pirámide de Keops, hay muchas cifras, muchas proporciones que están encriptadas, que solamente hay que ver a través, digamos, de sencillamente hacer unas cuantas reglas de tres, unas cuantas multiplicaciones y divisiones. No es demasiado complicado de establecer estas correlaciones. Sí, mucho de este material que estás dando también nos hemos basado en una tesis doctoral cum laude de Miquel Pérez Sánchez, ¿vale?, por la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que yo tuve la suerte de ir a algunas de sus conferencias y gracias al libro pues tengo algunos datos que son sorprendentes, asombrosos. Por ejemplo, el número pi no solo aparece en estas medidas que nos ha dado José Luis Espejo, sino que si sumamos todas las superficies vistas de la Gran Pirámide, nos da en codos reales justamente el número de 314.159, es decir, 3, 1, ¿no? 3, 14, 15, 9. Otra vez el número pi también está ahí. Por ejemplo, los metros, que midan en metros, ¿cómo podemos saber que conocían el metro? Aparte de que pi sextos de una circunferencia de 1 metro de diámetro, nos da el codo real, que es justamente la altura del zócalo de la Gran Pirámide, que parece como que nos estaban indicando el patrón de medida de la Gran Pirámide, ¿no? Tanto el metro como el codo real. El volumen de la Cámara del Rey es 321,00 metros cúbicos. La altura de la Cámara del Rey es 43,00 metros también. O la arista del perfil de la Gran Pirámide también será en metros exactos, 218,00. Es decir, tenemos una serie de cifras que están ahí, que son comprobables, que simplemente están ahí. Ahora, la conclusión que podamos sacar de todo esto, pues cada uno que piense por sí mismo, ¿no? Es decir, el metro se definió su medida a finales del siglo XVIII, creo recordar. Pues como ya nos había dicho José Luis Espejo, es una 10.000.000ésima parte de la mitad de un meridiano terrestre. Es decir... Ni siquiera nuestras máquinas son tan perfectas. Ahí está, ¿no? 0,0001 y márgenes de errores, pero muy difícil. Hoy podemos hacer una gran pirámide. Yo diría que casi imposible. Exacto. Esa pregunta me la hacía José Luis Espejo, me la preguntaba como ingeniero, ¿no? Con la maquinaria y la tecnología de hoy en día, ¿seríamos capaces de construir la Gran Pirámide?
Digo, bueno, sería uno de los monumentos hechos hoy en día más grandiosos del mundo, pero tenemos poleas, o sea, tenemos grúas de que podemos mover toneladas y toneladas, pero el hecho también está en diseñarlo con todo esto que estamos comentando, de toda esta numerología y todas estas, todo este conocimiento, ¿no? Estamos Diego, hablando, sí. ¿en cuánto tiempo se hizo la pirámide? ¿Cuántos años nos deja la historia? Claro, no hay más datos, creo yo recordar, que los que nos da Heródoto en cuanto a años de No sé, construcción de la Gran Pirámide. no sé si Nos eran habla de 20 años. 25, 20 25 o años creo que 20. era, ¿no? Sí, Pues por el ahí. nuevo museo de Egipto, Del el que Cairo, estaba sí. en el Cairo, ahora lo están poniendo en la planicie de Giza. Han tardado más de 30. O sea, Claro, para que claro. veas, la tecnología de ahora va más lenta a la hora de Ujú. construir. Claro, no podemos compararlo con la Gran Pirámide, pero es ese punto clave de quizás hoy no podemos copiar lo que hicieron en el pasado. Pero perdona que te he cortado, continúa, perdón. No, no, simplemente pues eso, comentar lo que estás diciendo. O sea, ya solo el diseño de la Gran Pirámide es bestial. O sea, no es solo la parte externa, sino la parte interna. Ya sabemos que tiene diferentes cámaras. Tú estuviste también en la cámara subterránea, me comentaste el otro día. La No sé cámara del caos. si te percataste que habían como unos símbolos gamma, como unas L's así como invertidas. De esto también se habla en el libro, creo que es el inicio del libro, ¿no? Esa gamma, de alguna manera la G esta que hablamos de la geometría o de God o de los masones, quizás también está relacionado, ¿no? En el libro, claro, lo que se intenta es buscar conexiones con todas estas anomalías, con todos estos elementos simbólicos. Uno de los elementos que nos hemos dejado pasar un poquito es justamente el de la mitología comparada. Yo creo que es muy importante el trabajo de mitología comparada que tiene Ecos de la Atlántida. De ahí que también ha sido como una especie de trampolín para pensar en el nuevo libro, ¿no? Un nuevo libro que se llama El árbol de los mitos. Es un atlas de mitología comparada y de los pocos que hay, si no el único, que habla y compara mitologías de todo el mundo, sin excepción. No sé si habían como 300 culturas diferentes contrastadas entre sí, con unas tablas que van a ayudar al lector a comprender todas estas analogías y coincidencias, ¿no? entre diferentes culturas, y de alguna manera yo creo que en Ecos de la Atlántida se ha centrado sobre todo en algunos de estos mitemas, ¿no? Entendiendo mitema como esos elementos comunes en el mito que son compartidos Perdona, por diferentes quisiera hacer una mitologías. incisión. Estás hablando del árbol de los mitos. Sí, sí, lo he comentado, sí, No, es que comentaba has dicho Ecos de la Atlántida. Estamos hablando ahora del árbol de los mitos. el árbol de los mitos, De sí. los mitemas, sí, sí. Sí, de Yo los creo... árboles... No, perdón, Pero perdón. quería comentar esto más que nada porque hay 2 o 3 mitos que se hablan, que se comentan mucho en Ecos de la Atlántida, que serían el diluvio. El diluvio es uno de esos mitos extendido por doquier. Y luego, pues, el héroe civilizador. Hablabas tú, comentabas Oannes, ¿no? Por ejemplo, sería un héroe civilizador, pero tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a Osiris, y así esparcidos por el mundo, en todas sus mitologías, siempre hay algún sabio o algún dios, ¿no? que favorece el conocimiento. Ya tenemos a Prometeo, por ejemplo, que es el dador del fuego, y en diferentes culturas tenemos un dador del fuego también, que es un dios, ¿no? Es decir, ese conocimiento encriptado, ese conocimiento de alguna manera encapsulado en los mitos, en la simbología, es de lo que trata Ecos de la Atlántida. Intenta dilucidar un poco qué conocimiento era el que nos traían estos dioses, de dónde venían estos dioses, ¿no? De ahí Ecos de la Atlántida, ¿de dónde vienen estos dioses? ¿Cuál es la tierra primigenia, el origen de estas divinidades? Y de ahí, pues, entendemos que en muchos de los mitos nos hablan que estos dioses vienen por mar, son navegantes, por lo tanto, de alguna forma también en el mito, cuando vemos las catástrofes de las que habla, que acaban con la humanidad por castigo divino normalmente, estas catástrofes son por fuego y agua, ¿no? Y de alguna forma algo cae del cielo también, se nubla el cielo, se ennegrece el sol, o sea, no hay luz. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Una subida del nivel del mar, ¿no? Tsunamis. Quisiera hacer una postilla ahí, que es el tema de cuando hablas de que se ennegrece el sol. Eso aparece tanto en la mitología griega, en el mito de Faetón,
como en la mitología egipcia, como en la mitología maya, por ejemplo en el Popol Vuh. Que quisiera hablar del mito, digamos, de el Orión ciego, o del Set ciego, al que se le arrancan los ojos. Tú ya sabes que, no Set, perdona, Horus ciego. Horus, cuando lucha contra Set, Horus le arranca los testículos y parte del muslo. De ahí viene el mito de Megestiu en la mitología egipcia, y mientras que Set le arranca los ojos. Siempre que sucede esta gran conflagración, que al mismo tiempo es una batalla, es una lucha, el héroe queda ciego. También Orión queda ciego en el mito, ¿no? Después de una serie de aventuras que tiene, por ejemplo, con Atlas y con sus hijas, con Mérope, por ejemplo. Mérope desaparece. En fin, una de las maneras que tienen de simbolizar esta oscuridad es el héroe ciego. Y eso es muy curioso, y eso también algo universal. También quisiera hacer una postilla sobre el tema de los héroes. Antes hablabas de los Apkalus, que eran 7, ¿no? Sí. También los Aneddotus eran 7, también eran 7 los Rishis, también eran 7 los Septius. Los Septius eran los dioses constructores del principio de los tiempos. También los Shenshu Or, es decir, el número 7 aparece constantemente cuando hablamos de los héroes civilizadores. También hablamos de los Maruts, de los Gnomos. Estos héroes civilizadores que no solamente es uno, sino que vienen en equipo, en compañía, pues es algo también universal, aparece en todos los mitos del mundo. Y bueno, si quieres hacer alguna otra pregunta. No, la verdad es que hay una confluencia, como decíamos, en cuanto a los sabios. Es una constante. 7 que erigen el mundo, como ya hemos dicho, con la cultura. Lo que sí que estaba pensando que ahora mismo la gente, aparte de echar fuego y humo por las cabezas de tanta información que hemos estado dando, quizás tendríamos que hablar un poco más de algún tema, por ejemplo, Glothel y las tablillas Glothel. Es decir, hablamos de una proto-sumeria, un lenguaje anterior a Sumeria, que yo creo que puede ser muy interesante para los que nos están escuchando. Comentarnos, ¿qué significa esto de Glothel? Bueno, es un tema que yo he estudiado bastante a fondo. De hecho, estuve allá en Glothel, recogí mucha información. Por ejemplo, allá hicieron un boletín hasta el 2005 más o menos, sobre investigaciones relativas a Glothel. De hecho, el libro Ecos de la Atlántida acaba con un anexo sobre Glothel. Es un tema sometido a muchas discusiones. Existen, de hecho, al mismo Emil Fradin, que es el que encontró estas tablillas, al Emil Fradin que encontró estas tablillas se le acusó, es que voy a vuelto aquí algo raro, se le acusó de habérselas moldeado él mismo, de haberlas moldeado él mismo, como si él tuviese conocimiento de la lengua, de la escritura Tifinagh, porque básicamente el Glothel es escritura Tifinagh, muy parecida a la escritura ibérica. Tiene muchos rasgos comunes con la escritura ibérica, con lo que se llama el Old European, es decir, la escritura que en buena parte aparece en el antiguo europeo, en distintas culturas como la cultura vinca, como en Creta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí aparece una serie de símbolos y de signos que son universales, bueno, que al menos en la zona de Euroasia están en muchos sitios, ¿no? Entonces, como si Emil Fradin, que es el que las encontró, tuviese todos estos conocimientos, las hubiese falsificado. Evidentemente eso no sucedió. Emil Fradin no hizo un fake o una falsificación de miles de piezas que están ahora mismo en un pequeño museo allá en Glothel. Yo las he podido ver. Muchas son piezas rituales, por ejemplo, aparecen, ¿cómo se dice esto? Flechas o aparecen elementos que parecen rituales más que de uso concreto. También hay vasijas, en fin, todos estos elementos y estas placas y todas estas cosas no pudieron haber sido falsificadas.
sino que aparecieron realmente en excavaciones. Pero es evidente que no está claro su origen. Es decir, se llegó a decir que podían tener un origen paleolítico o neolítico, cosa que tampoco me extrañaría porque se han encontrado símbolos similares o signos similares en algunas cuevas, como por ejemplo en España en alguna cueva que ahora no recuerdo, se han encontrado símbolos bastante similares. Pero yo creo que tienen más bien un origen de antiguo, no sé cómo llamarlo, una cultura preibérica o una cultura similar a la ibérica, prerromana. Algunos han hablado de un estilo como galo-romano o anterior. ¿De los tartesos? Podría ser, es decir, es que existe una discusión sobre qué había antes de la llegada de los indoeuropeos en Europa, qué lengua hablaban, qué escritura tenían. La escritura tifiná, que es la escritura propia de los bereberes del norte de África, es muy parecida. Es curioso porque en la siringa de la Gran Pirámide hay 4 signos que están escritos con una grafía parecida a la tifiná. Es lo único que se conserva de grafía, pero no hay nada más. No, es decir, me ha venido a la mente cuáles son. Sí, pues entonces no se sabe cuál es su origen. Desgraciadamente, como suele ocurrir, la academia pues lo ha descalificado porque es una anomalía. Las anomalías no son permisibles en la ciencia oficial. Ahora mismo se ha convertido en un cul-de-sac. Nadie se aclara. No se sabe el origen, no se sabe la antigüedad, porque se han destruido muchas piezas. No se sabe, en fin, ahora mismo es un tema que está empantanado, como tantos otros temas, digamos, de la arqueología alternativa, y no podría pronunciarme sobre la antigüedad. Yo considero que son signos pre-romanos y pre-indoeuropeos, pero no podría decir que son signos de la época paleolítica o neolítica, como dicen algunos. Es lo que suele ocurrir, ¿no?, con estas anomalías que no encajan con la historia oficial, ¿verdad? Como por ejemplo pasó con las muestras de nicotina en algunas momias del antiguo Egipto. Ya fue una investigadora de una universidad de Alemania, ahora no recuerdo el nombre, Balabanova. O algo así. Balabanova, sí. Exacto. Balabanova. Bueno, acabó demostrando que sí, que las muestras eran de nicotina. Al no creérselo la academia, se volvieron a repetir en otro laboratorio y volvió a aparecer lo mismo. Cuando algo no encaja, lo que se hace es guardarlo en un cajón, olvidarlo, dejarlo oculto, y por otro lado, pues a esta científica pues la acabaron relegando a los... Bueno, ¿cómo se llama? Cuando alguien ya deja al ostracismo, ¿no? Exacto, pues bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Sí, el mundo de los OPARTs, objetos fuera del tiempo, que algunos se dan un fraude, claro que sí, pero hay otros que no se pueden explicar de ninguna forma. Exacto. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por eso estamos aquí intentando, pues con libros o con vídeos, pues mostrar un poco que hay otra historia, una parte B que por los intereses que sean no se cuenta. En fin, llevamos una hora, un poco más de una hora. Yo creo que sería buen momento para finalizar el programa, más que nada tampoco para hacer que la gente no explote, porque hay muchísima información, muchos datos. Yo creo que se han concentrado bastante, aunque hay muchos otros que quedan fuera de rango, ya que Ecos de la Atlántida es un libro inmenso que toca muchísimos temas. Aquí lo tenéis en pantalla por si queréis darle un vistazo y leerlo por vuestra propia cuenta. Quería comentarte, amigos, Iván, perdona que te interrumpa, sobre sí. Ecos de la Atlántida, que en realidad aquí sí que ha aparecido mucha información desordenada y tal, pero nosotros nos hemos mostrado muy cautos a la hora de mostrar esta información y ordenarla de manera que sea fácil de leer, porque es que si no, entonces claro, yo creo que es una obra coherente y muy consistente con todos los datos que ofrece, pero sí que es verdad que en esta entrevista, pues bueno, van apareciendo temas que son de interés y vamos tirando del hilo y demás, pero bueno, como nota general yo creo que ha quedado bastante claro y nada, invito pues eso a los que estén escuchando el programa y viéndolo, si tienen algún interés también. Yo estoy conectado en Facebook, en Ecos de la Atlántida, así que si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, pues estoy abierto a poder ofrecer también
conocimiento al respecto. Aprovechando el mensaje de Diego, José Luis, ¿quieres también dar un mensaje final al respecto? Yo quisiera insistir en el tema de que hay una historia no contada, pero que no quiere decir que esa historia esté oculta del todo. No, hay una buena parte de la historia que está a la vista de todos, solamente hay que saber interpretarla, y para saber interpretarla hay que conocer los códigos. Para desencriptar el secreto hay que conocer los símbolos. Y animo a todo el mundo a leer Ecos de la Atlántida y el próximo libro, El Árbol de los Mitos, donde incidimos sobre todo en el lenguaje secreto, en los códigos, los mitos y los símbolos que nos ayudan a desentrañar el código y a desencriptar el misterio. Muy bien, con ese mensaje final animo a la gente que investigue por su propia cuenta, que tire del hilo de aquellos temas que les llame la atención, aunque parezca que la ciencia oficial, pues bueno, no es que lo reniegue, sino que no lo explica. Tirar del hilo por vuestra propia cuenta, ese es un mensaje potente que queremos transmitir. Y llegados a este punto, nada, os doy las gracias por haberme acompañado en este viaje, en esta charla repleta de temas siempre destinados a, bueno, dar un poco de luz al misterio y a las culturas antiguas. Y aquí acabamos hoy. Así que nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos vemos en otro programa. Adiós.